A pesar de todo, regresaba tranquilo. Tenía motivos para sentirse abatido, pero contra todo lo esperado, una extraña serenidad inundaba su rostro, y a sus ojos asomaba un no sé qué, semejante a la paz de un sueño alcanzado o a un amanecer definitivo. En aquella noche habían saltado todos los quicios, y sus sueños descansaban ahora sobre un nuevo centro de gravedad. Todo había cambiado como si el mundo hubiera dado aquella noche un repentino giro de 180 grados. Entre las nieblas matinales que se extendían sobre el valle desde Spoleto hasta Perusa, el hijo de Bernardone cabalgaba en paz hacia su casa. Estaba dispuesto a todo, y por eso se sentía libre y feliz. Saludos amigos, bienvenidos. Esto es 49 o más, el programa en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro. Hoy es el caso a nuestro modo de ver y tenemos una propuesta, como siempre, para hacerles. La vamos a hacer de la mano de un buen amigo que nos acompaña, Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Aquí estamos con un personaje, yo creo, de los grandes de la historia del cristianismo y de la humanidad. Sí, sin duda, uno de esos grandes santos que es San Francisco de Asís, quien está detrás de este libro interesante, sencillo, fácil de leer, por tanto, yo creo, no hay excusa, yo creo, ¿no? El hermano de Asís, que es una obra además, también de una persona que yo creo que probablemente muchas personas que están al otro lado en casa le reconozcan, le suene y hayan leído cosas de este sacerdote que es el padre Ignacio Larrañaga. Sí, el padre Ignacio Larrañaga, que había nacido en España, en Loyola, en el año 1928, que vivió prácticamente toda su vida sacerdotal en América del Sur, Centroamérica, América del Sur, y falleció en México en el año 2013, hace relativamente poco. En el año 52 se ordenó sacerdote y vivió allí, pues, en América. Colaboró con los centros de estudios franciscanos, él era franciscano, y tal vez las personas le suenen más porque en el año 1984 creó esos talleres de oración y vida, que es al servicio de la fe, transmitiendo pues, en más de 40 países con esos talleres la manera de acercarnos al Señor. Todo en sus libros y en esos talleres, él siempre intentaba la claridad en primer lugar, la profundidad y el realismo, y eso lo plasmó en los talleres interesantes, en esas 15 sesiones para adultos, también luego los hizo para jóvenes, 12 sesiones, a través de los diversos métodos de oración, pues acercarse al Señor, lo recomiendo también. Y escribió 16 libros, tal vez los más conocidos y los que más suenen, pues es Muéstrame tu rostro, que es el camino espiritual de esos talleres de oración, El silencio de María, El hermano de Asís, que vamos a ver hoy, El pobre de Nazaret y Salmos para la vida, todos ellos muy interesantes. Bueno, hoy nos adentramos en una biografía, ¿no? Podríamos decir que es este libro, una biografía sobre San Francisco de Asís. También, pues yo creo que se habrán escrito no sé cuántas, ¿no? Y acercamientos a la figura de San Francisco de Asís, pues miles, ¿no? Este es uno, si quieres, pues muy particular y muy recomendable, pues por la cercanía, ¿no? del autor a la hora de hacerlo. Quizá por esto que tú has apuntado, porque el autor está pensando en que sea un libro accesible a mucha gente y que pueda ayudar, ¿no? a mucha gente, ¿no? a acercarse a la figura del santo, que es en definitiva parte de esa, digamos, tarea pastoral que le ha animado al padre Larrañaga siempre, ¿no? Efectivamente, yo creo que a la hora de escribir sus libros, porque de todos los que he leído, pues él lo que pretende es, de una manera sencilla, pero profunda, como decíamos al comienzo, adentrarnos en esa figura y que sean para nosotros un ejemplo de algo que sigue siendo real y posible. No vivir a lo mejor, lo vamos a ver ahora, algunas posturas de San Francisco, pero al final, pues que nosotros a través de San Francisco vivamos el Evangelio, que a través de la Virgen María nos adentremos en el Señor, que a través de Muéstrame tu rostro seamos capaces de profundizar en ese trato de oración con Dios. Al final, toda la vida de todos los libros de Larrañaga lo que intentaban, o lo que intentan, es que nosotros a través de ellos nos acerquemos al Señor, bien directamente con Él, a la nación, o bien a través de estos personajes. Yo creo que es muy recomendable porque no es solamente una biografía, sino es algo más, nos deja ver de una manera bastante peculiar toda la profundidad espiritual de San Francisco. Bueno, vamos a situarnos, como lo hace el mismo autor, pues un poquito en el contexto en el que nace San Francisco, ¿no? Ese momento histórico también
apasionante, ¿no? La Europa en la que nace San Francisco y la Iglesia en la que nace San Francisco también, ¿no? Estamos en el siglo XIII, unas crisis, hostilidades en el seno de la Iglesia, entre el Papa y el Emperador, por el tema de las investiduras, quién nombraba a los obispos, quién nombraba a los abades. También Barbarroja estaba intentando sitiar las ciudades del sur de Italia, el tema de las cruzadas, que estaba en todo su apogeo. De hecho, San Francisco va a participar en una de ellas, donde se mezclaba esa aventura, esa ansia de aventura, también con la fe. Y la propia ciudad de San Francisco va a ser una ciudad, una república independiente durante su vida. Todos son movimientos, ese entorno vital tan intenso que está viviendo la Iglesia y su propia ciudad, pues todo eso va a marcar en la vida de San Francisco, ese espíritu caballeresco que le va a llevar simplemente con 20 años a irse a la guerra, a ser capturado y a ser encerrado durante 11 meses. Y es ahí ya con esa edad, en ese encierro, con sus 20 años, donde él va a empezar la primera vez en su vida a plantearse un poquito lo que era su existencia y va a empezar ahí a construir otro mundo, y se da ese, apunta en Larrañaga, el primer tránsito, hacia esa vida espiritual. Porque San Francisco nace en una familia, iba a decir normal y corriente, acomodada incluso, ¿no? Y bueno, pues y muy pronto, muy joven, pues como tú acabas de contar, ¿no? Es que se alista incluso para la guerra. Sí, su familia, pues una familia de dinero, una familia relativamente bien acomodada. Él había con su padre viajado a Francia, había aprendido el francés, por eso Francisco no se llamaba así. Pero él va a ser una cosa importante en su vida, va a tener biógrafos que van a narrar su existencia, y él va a ser un poco reservado a la hora de contar esas experiencias íntimas con el Señor. Por eso, desde el comienzo, Larrañaga dice que hay que mirar a Francisco desde dentro del mismo, incluyéndolo en su entorno vital, y así descubrir su misterio, y sin duda ese misterio será respuesta para hoy y para los siglos futuros, esa respuesta de su vida para nosotros. Según el padre Larrañaga, ¿cuándo se produce la transformación, el cambio en Francisco? En esos 11 meses que va a pasar con 20 años en la cárcel, se da un primer tránsito, un primer cambio, pero él vuelve, es liberado y vuelve otra vez al espíritu de fiesta, con sus amigos. Él tenía esa sed de vida, esa sed de explorar el mundo, y hay un momento importante que él lo llama la visitación de Dios, donde se vuelve otra vez a adentrar al mundo de la guerra, y parte con una expedición de su ciudad de Asís, y van a llegar a Spoleto, muy cerquita, un día nada más, andando. Una ciudad, es la ciudad que va a cerrar el Valle de Asís. Y esa primera noche, él, según el autor, va a recibir la primera visitación de Dios, una fuerte experiencia infusa por parte de Dios. Dice, de una manera sorpresiva, desproporcionada, invasora y vivísima, se apoderó de Francisco la presencia plena súbitamente. Aquella noche, pues su vida cambió. Dejó todo, aquello que él se había estado preparando para la guerra y tal, y vuelve otra vez a su ciudad. Y aquellos 3 años siguientes, a ese momento, van a cambiar completamente la fisonomía espiritual de Francisco, una maduración, una transformación lenta que le va a ir llevando poco a poco, llenando y llevando de paz y a la paz. E incluso apunta el padre Larrañaga como también su entorno cambia, porque en su entorno empiezan a aparecer personas impropias de su entorno hasta ese momento, ¿no? Sí. Pobres de todo tipo, etcétera, ¿no? Empieza esa relación y esa apertura con otro mundo. Sí. El mundo de los olvidados, lo llama Larrañaga, el mundo de los mendigos, una familia noble no había tenido contacto con ellos, los conocía, y el mundo también de los leprosos, que son los pordioseros, los leprosos, sobre todo mendigos y leprosos, van a ser los que van a marcar su vida. Él va a realizar, incluso al principio, va a intentar apartarse, vivir como anacoreta, es decir, como un monje solitario en una gruta. Va a realizar una peregrinación a Roma, y allí se va a encontrar con esos mendigos, va a vivir con ellos y va a afrontar situaciones hasta entonces completamente desconocidas para él y desagradables, y las va a asumir. Por eso habla Larrañaga de una prueba que va a ser la prueba de fuego para él. Él siempre había sentido horror por los leprosos, y un día dice que iba cabalgando con su caballo, se encontró un grupo de leprosos, se bajó de su caballo y le besó. Y rápidamente pues empezó a adentrarse en el bosque de las afueras de Asís, y ese famoso restaura mi iglesia, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que yo haga? En San Damiano. Y allí va a recibir otro momento importante. Entonces, sí, no, estaba pensando simplemente
ahí tenemos imágenes de un lugar que quizá mucha gente que nos está viendo haya visitado, ¿no? La famosa capilla de San Damián, que evoca este momento que tú cuentas ahora, ¿no? La Porciúncula, donde él se va a dedicar pues a restaurarlo, y ahí, según el autor, recibe otra visitación como aquella de aquella noche en Spoleto, cuando había salido hacia la guerra. Glorioso y gran Dios, mi Señor Jesucristo, tú que eres la luz del mundo, pon caridad, te suplico, en los abismos oscuros de mi espíritu. Dame 3 regalos: la fe, firme como una espada; la esperanza, ancha como el mundo; el amor fraterno como el mar. Además, mi querido Señor, te pido un favor más: que todas las mañanas, al rayar el alba, amanezca como un sol ante mi vista tu santísima voluntad, para que yo camine siempre a tu luz, y ten piedad de mí, Jesús. Y a todo esto, la reacción de su familia. Sí, eso también muy curioso. La reacción de sus padres. Sí, doña Pica, que es su madre, pues la había apoyado en todo momento, pero sobre todo en un episodio importante, que es su padre. Él se había desposado con la dama Pobreza, y su padre viene en uno de los viajes y se encuentra que su hijo vive como un mendigo en una de las afueras, en esa ermita que hemos visto, y va a buscarle y le lleva. Y le encierra en los calabozos o en el sótano de su propia casa. Y en uno de los viajes su madre le libera, vuelve su padre y le lleva ante el juez. El padre lo que quería era desvincularse de Francisco. ¿Por qué? Porque había puesto en tela de juicio, había puesto como intentar arruinar, por decirlo de alguna manera, lo que había sido toda la labor de su vida de don Bernardone. Intentar que esa herencia para su hijo, y él ya no quiere nada con él. Se había desposado con la señora Pobreza y jamás en su vida volvería a tocar el dinero, dice. Entonces, al final, el juez no queda otra que dejarle libre, y su padre tiene que acceder, y ahí Francisco pues se despoja absolutamente de todo, viste hábito de mendigo y marcha desnudo y alegre hacia esas ermitas, en donde él va a empezar lo que es la vida monástica, la vida franciscana. Que empieza, digamos, en una primera fase que podríamos llamar de ermitaño, ¿no? Sí. Esto que tú estás contando ahí hay unos años donde él vive prácticamente, pues eso, como un ermitaño, ¿no? De hecho, él va a recabar al principio de todo en un monasterio benedictino de Berecondo. Dice, y allí aparece una tarde: soy un pobre de Dios que desea servir al Señor, y allí va a estar unos cuantos días con aquellos benedictinos. Pero él ya vestía de ermitaño, y él siente esa necesidad de empezar a recorrer las plazas, los atrios de las iglesias, para predicar, para hablar a la gente, y sobre todo esa reconstrucción de la ermita de San Damián y de la Porciúncula, que estaban solitarias en medio de un monte. Rápidamente, pues esa preocupación por el Señor va a despertar también la sed de aventura también de otra serie de personas, que poco a poco se van a ir uniendo a él. Dios lo había lanzado, es muy importante, hacia un camino que nadie nunca antes había recorrido, y lo lanzó sin ningún tipo de ayuda, porque otros santos hemos visto que se habían dirigido espiritualmente, que habían contado con la protección, por así decirlo, con la orientación de otros santos. No, Dios le lanzó completamente a un mundo desconocido, nadie, a Francisco, y lo vivió solo. Estaba pensando, según estabas hablando, en algo, en un comentario que hemos hecho en otros programas en relación a otras historias, de cuánto nos cuesta a veces meternos en una historia o en una persona, en este caso, y en lo que le sucede a esa persona, con la distancia y la lejanía del tiempo. O sea, yo creo que es imposible hacernos a la idea del escándalo que debió suponer el gesto de Francisco de Asís en ese momento, en el contexto de su familia, de la iglesia de ese tiempo, etcétera, ¿no? Es que, para que nos hagamos una idea, el propio Asís, la ciudad, cuando llega un momento en que tantas personas le siguen, los primeros fueron pues el padre Bernardo, Pedro Catán, que era canónigo, y Egidio, fueron los 4 primeros que estuvieron un tiempecito. Luego cientos y miles de personas. ¿Qué supuso eso en primer lugar en Asís? Que la gente temblaba, tenía miedo de que Asís desapareciese. ¿Por qué? Porque ellos vivían de mendigar, que era imposible que hubiera tanta ayuda para tanto número de mendigos. Además, eso porque uno de ellos, si Francisco de Asís, sus padres tenían dinero, el segundo que le sigue, Bernardo, era una categoría social todavía por encima de él. Dice, era un mercader, pero de mayor fortuna que su propio padre. Entonces, Asís es una ciudad próspera. Hemos dicho que llegó a ser una república independiente. Que los jóvenes se fueran con Francisco, una revolución, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel social para esa ciudad. Incluso cuando ya llega un momento en que deciden ir a Roma para que el Papa apruebe lo que es aquella aventura que ellos habían empezado, cuando llegan, el Papa le dice el cardenal que le presenta al Papa:
por fin ha llegado. La Iglesia necesitaba un reformador y ese reformador va a ser Francisco de Asís. Entonces, cuando Inocencio III recibe a Francisco de Asís, se da cuenta de que le tiene que dejar, que habían estado ellos esperando, el Papa y los cardenales, durante años, y va a tener una simpatía especial hacia Francisco. Y dice el Papa: he suplicado a Dios para que me envíe un ungido, y eres tú, Francisco. Dice el Papa: ya puedo morir en paz. De todas maneras, no es todo un camino de flores, ni es todo coser y cantar, que se suele decir. El padre Ignacio Larrañaga cuenta cómo después de ese proceso al que tú haces alusión, donde ya se suman Bernardo y otros compañeros más, hay un momento de crisis fuerte, de crisis espiritual y de bajón, podríamos decir, ¿no? Sí, hay un momento de desolación, la noche oscura del alma, que han hablado todos los santos, no solamente San Juan de la Cruz, sino siglos antes ya el propio Francisco. ¿Por qué? Porque Francisco nunca había sido un buen organizador. Él al principio con los hermanos los iba llevando con esperanza, con paz, con mucha paciencia uno a uno, pero cuando la familia franciscana empieza a crecer es imposible que pueda atender a todos. ¿Cómo organizar todo aquello? Claro, van llegando hermanos que los llaman los vicarios. Aquellos hermanos pues ya son gente docta, incluso ponen en tela de juicio esa fraternidad que había intentado crear Francisco, y eso pues le va a llevar a que le consideren incluso los propios franciscanos como un fracasado, como un loco, y gracias a Dios el obispo de Asís, el obispo Guido, había sido siempre pues bastante receptor y admirador de la figura de Francisco, y él había autorizado a nivel diocesano la labor de Francisco, y gracias a él también el Papa lo fue a autorizar. Pero esa transparencia que Francisco quería se puso en tela de juicio, incluso en alguna ocasión cuando Francisco vuelve, porque de vez en cuando, cada X tiempos, cada año, cada 2 años, hacían reuniones todos los hermanos, se encuentra que habían construido pues un lugar para que ellos vivían en pequeñas chozas, y no se le ocurre otra cosa que a Francisco de subirse encima y empezar con los primeros franciscanos a destruir todo aquello. Eso supone pues una revolución entre ellos, que le tildaran como loco. Aquellos fueron unos años difíciles, unos años también complicados, porque creció tanto y de manera tan rápida que digerir aquello, las propias reglas que hacían. Francisco escribió una primera regla que no se conserva, donde se basaba fundamentalmente eran 3-4 capitulitos, según se cree, con los textos del Evangelio, donde Jesús daba esas instrucciones a los discípulos: id de 2 en 2, no llevéis nada. Pues eso es lo que Francisco, en esa primera regla, que para los juristas de aquella época ya se quedaba obsoleta, necesitaban algo más, que Francisco se oponía. Claro. Sin embargo, el padre Larrañaga, justo después de contar esta época de desolación, habla de una edad de oro, no sé, de una época, no sé si época de oro, que él sitúa en Ribortorto, en concreto. ¿Cómo se llega a ese momento? Pues después de todo aquello, después de que Francisco hubiera tenido sus más y sus menos con aquellos que le empezaron con sus seguidores, después de haber logrado, en primer lugar, eso es un punto importante, esa aprobación por parte de Inocencio III, pues van a vivir unos años de cierta paz, radiante, bastante fructíferos. ¿Por qué? Porque se va a pasar, él dice, de la pobreza a la fraternidad. Ese paso es muy importante, dice: donde los miembros de una comunidad se bastan para todo y no tienen necesidades, ahí es difícil la fraternidad. El ser humano necesita una mínima seguridad y la encuentra en la fraternidad. Al renunciar a todo, Dios se convierte en todo. Eso es lo que Francisco en esos años vive feliz, porque ha renunciado absolutamente a todo, incluso, yo digo, a todo, a tocar el dinero, a trabajar porque le habían ofrecido para poder mantenerse, porque no compraban un terreno, ya que alguno de ellos había sido pues nobles o tenían gente acodalada, comprar un terreno y trabajar, pero él no quería, porque entonces el dinero le apartaba de Dios, al final iban creando necesidades. Entonces son esos años felices donde él se va a desposar con la pobreza, donde va a vivir en esa libertad total. Y, no, te iba a decir, aquí aparece también una personaje que va a ser una gran mujer, importantísima también, ¿no? Luego, más tarde, ¿no? en toda la orden franciscana, ¿no? Que será Santa Clara de Asís, Clara, ¿no? Curioso cómo se fue el Domingo de Ramos del año 1212, Clara se vistió con lo mejor que tenía en su ajuar y se fue a la iglesia, y justamente después de la Eucaristía de ese día Domingo de Ramos, con su hermana Inés, van a dar un salto al vacío, dice Larrañaga, y se van a buscar a los franciscanos, a Francisco y a los compañeros que tenían,
allí en el monte. Francisco la va a buscar un lugar seguro, la va a poner también un hábito parecido al suyo, la va a llamar la Dama de los Pobres, posteriormente Clarisas, y es muy curioso porque para aquella época, para una mujer, intentar vivir la vida que vivían los Francisco y sus compañeros, mendigando, peregrinando, también pues hablando en las plazas, en las ciudades, evangelizando, no lo había en sentido femenino. Entonces, era algo absolutamente novedoso. Novedoso, tan novedoso como que el Papa las recomienda, que había aprobado el Papa a los franciscanos, les recomienda a las clarisas, seguidores de Clara, que vivan en un monasterio. Y al final, pues aquello que parecía que era un acotar el espíritu de Francisco, también se dan cuenta de que Clara va a ser fiel a una de las ilusiones que tuvo Francisco en su vida, que era la vida monacal. No lo pudo llevar a cabo. Recordemos que al comienzo de su vida se fue a una gruta como anacoreta, como ermitaño. Los seguidores le llevaron a salir fuera. Pues ese gusto por la vida monacal al final va a ser Clara, y las clarisas lo que lo van a desarrollar como la otra parte, como aquello que le faltaba a Francisco en lo que estaba empezando. Bueno, sin duda un personaje de una trascendencia también grande en la historia de San Francisco de Asís. Y bueno, nos quedan un par de minutitos, Antonio. Si te parece, pues para hacer alusión ya al final de la época, al final de la vida de San Francisco de Asís, volverá a una crisis espiritual grande. Sí, una crisis, él habla de los años 1212, poco después de que Santa Clara se uniera a él, unos meses después, hasta el año 1218, seis años complicados para él, donde se llega a preguntar dónde está la voluntad de Dios en mi vida. Se deja llevar también por la Dama Tristeza, que él habla. Él va a estar 18 meses fuera en esas cruzadas evangelizando el Oriente, cuando algunos dicen que Padre Francisco ha muerto, cuando regresa los propios suyos pues no le quieren reconocer. Él había venido de Oriente con una enfermedad extraña en los ojos que le llevaba grandes dolores, incluso a perder la vista por momentos. Entonces él pues decide abdicar, ya no puede más, decide abdicar en uno de los primeros, en Pedro, que va a ser el que va a coger Pedro Catani, va a coger el relevo de Francisco, y en septiembre del año 1220 va a convocar a los hermanos y le dice: hermanos, en adelante yo estoy muerto para vosotros, he aquí a Pedro Catani, a quien todos vosotros y yo debemos obedecer. Y ya ese paso, los últimos años de su vida son bastante complicados por enfermedades. Él se fue contento porque posteriormente el Papa Honorio III había aprobó la regla en el año 1223 y su cuerpo ya estaba herido de muerte, fuertes dolores de estómago, del bazo, de los intestinos, la enfermedad de los ojos, que le causaba grandes dolores, pues, y que le priva por momento la vida. Y luego hay un momento importante que todos nosotros sabemos, que es la noche de la estigmatización, sí. Donde Francisco va a pedir al Señor sufrir como él, y como 5 rayos, dice el hermano Bernardo, que estaba con él acompañándole, atraviesan sus manos, sus pies y su corazón, y ya estaba crucificado con el Señor. Habían quedado quemados, taladrados, y las heridas le dolían terriblemente. No pensemos que aquello es algo muy bucólico, ya estoy como el Señor, estigmatizado, no, ni mucho menos. Imaginarse el sufrimiento. El sufrimiento, y eso le aboca que la noche del 3 al 4 de octubre del año 1526, cuando apenas tenía pues 45 años, muere. En 20 años había consumado esta singular historia, dice Larrañaga, del espíritu, algo que nadie había creado, lo crea él, inmenso la cantidad de franciscanos, y comienza esa historia tan fructífera para la Iglesia de los franciscanos. Bueno, pues aquí terminamos, Antonio, no tenemos tiempo para más. Les recomendamos, por tanto, si no lo han hecho ya, que lean este libro tan interesante del padre Larrañaga, que es una visión muy particular y muy bonita de esta figura insigne de nuestro santoral, que es San Francisco de Asís. Vamos a terminar el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre. El texto está tomado de los últimos momentos de su vida, no podía ser otro. Francisco daba la impresión de haber despertado de un sueño profundo y de haber regresado de otro mundo. Anoche el Señor misericordiosamente me ha asegurado que mi casa del paraíso está reservada y asegurada, dijo. Como respuesta de gratitud he compuesto un cántico, y quiero que tú, hermano León, compañero de 1000 combates, y tú, hermana Clara, mi plantita más regalada, seáis los primeros en escucharlo. Se incorporó en la cama y tomó una posición adecuada. Colocó un palo entre la mano y el hombro izquierdo y el otro en la mano derecha, y comenzó a frotar el uno sobre el otro con mucho brío.
abrió la boca y cantó así: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial por el Señor hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de su autor. Y por la hermana Luna, de blanca luz menor, y las estrellas claras que tu poder creó, tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y brillan en los cielos, loado mi Señor. Y por la hermana Agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Por el hermano Fuego, que alumbra al irse el sol, y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor. Y por la hermana Tierra, que es toda bendición, la hermana Madre Tierra, que da en toda ocasión las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige, loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón, agradeced sus dones, cantad su creación, las criaturas todas, load a mi Señor.